Pensamiento Estelar, con Horacio Berbisky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11. Por la 530. Muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Cohete a la Luna Radio. Domingo 5 de junio de 2022. Hay un escritor norteamericano muy maravilloso que se llama Cormac McCarthy, muy genio, que tiene muchas novelas de esas que van a quedar en la historia, y tiene una que valió una adaptación de parte de los hermanos Coen, que se llama No Country for Old Men, que literalmente quiere decir este no es un país para viejos. Yo creo que habría que hacer una novela, una variante de Argentina que dijera este no es un país para casi nadie, digo, porque uno no puede respirar ni medio segundo, ¿no? Horacio Berbisky, buen día, Manuela Iriani. Buen día a todas y a todos. Me hacían reír mucho los tweets de colegas como Gaby Pepe, por ejemplo, que ayer se reía como 3 veces en el día, decía, nunca preparar tener una nota preparada el sábado a la mañana, como diciendo, porque la tuvo que hacer 3 veces. Sí, yo también, la mía, por supuesto. La tuve que cambiar varias veces. Y bueno, digo, fue una semana donde pasaron muchas cosas muy importantes, muy significativas. Ahora, la eyección de Matías Culfas del gabinete, por haber difundido desde un grupo de WhatsApp administrado por el ministerio de él, un off the record contra Cristina directamente, un puñetazo en la cara, opacó todos esos otros episodios. Y forzó al presidente Alberto Fernández a amputar el miembro enfermo. Ahí ha habido algunas interpretaciones que el problema no es el off, sino que el problema es que Alberto no defiende a los suyos y Cristina sí defiende a los suyos. Me parece una interpretación totalmente descaminada y digo, es absolutamente indefendible una cosa así, ¿no? Y ahora, yo me pregunto, ¿no? Digo, si la nota de Culfas contra Cristina que publicaron La Nación e Infoemba, si fue una provocación basada en su presunta impunidad, en su convicción de que es impune, o si fue una pura torpeza de alguien que no puede imaginar las consecuencias de sus actos, alguien que se manda con una cosa y no piensa lo que viene después. Es una pregunta que yo me hago. Otra pregunta es si se trató de un gesto autónomo y esa expresión de gesto autónomo viene de alguien que se sentó con él en el gabinete, o si contó con un guiño previo. Yo por eso me acordaba del tuit que vos pusiste, Marcelo, en ese momento, que decía: la culpa no la tiene el chancho, puntos suspensivos. Claro. Bueno, la designación en su lugar recayó en Daniel Scioli. Ahí, a diferencia de Gabriela Pepe, yo no reabrí la nota en ese punto, y lo que puse es que al cierre de esta edición, en la tarde de ayer, se mencionaba para sustituirlo al embajador en Brasil, Daniel Scioli. Como después se confirmó, no lo modifiqué. Quedó como una posibilidad y no como una certeza. Ahora, bueno, volvamos, digamos, a los temas que el Culfazo relegó. Uno es el alboroto que armó el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, en la muy conservadora Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que es un centro de resistencia a Gabriel Boric, al presidente reciente, ¿no? Y ahí Rosenkrantz, sin nombrar a Eva Perón, utilizó una frase que se le atribuye a Evita para impugnar lo que llamó fe populista. Bueno, recordemos que Rosenkrantz era un abogado de grandes empresas
y que Macri lo designó por decreto en comisión en la Corte Suprema. Este hombre dijo en Chile que detrás de esta fe populista se expresa en la frase que atribuyó a Evita, de que detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho, lo cual a juicio de Rosenkranz revela una insensibilidad al costo. Para Rosenkranz no puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. Las proclamas populistas, dice, ignoran que detrás de cada derecho hay un costo y que si hay un derecho, otros tienen, individual o colectivamente, que honrar obligaciones, lo cual es siempre costoso en términos de recursos, ya que no tenemos, en primera persona en el plural, no tenemos, no dice quién, los recursos para satisfacer todas las necesidades que podemos desarrollar y sería deseable satisfacer. Es decir, traduciendo, no es que falten recursos, sino que serían un costo para quienes tuvieran la obligación de aportarlos. Bueno, eso lo sabe muy bien el actual gobierno, cuyas palabras van permanentemente en la dirección de obtener tales contribuciones, aunque los hechos no siempre las confirman. Incluso, mira, una ex compañera de Rosenkranz en la Corte Suprema, Elena Hayton, en un reportaje radial con Werner Pertot, le contestó y dijo: sí, donde hay una necesidad hay un derecho. A mí me parece que no es casual en absoluto que con esta apariencia de debate doctrinario entre académicos, el representante del gran capital en los tribunales argentinos haya usado una palabra tan provocativas justo en este momento. ¿Y qué quiero decir con justo en este momento? Bueno, hace 50 días el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que se redactará un proyecto de ley para crear un tributo a las rentas inesperadas obtenidas como consecuencia de la guerra en Europa. Nadie ha visto el texto, pero Alberto, el sábado 29 de mayo, así el sábado de la semana pasada, me dijo a mí que el proyecto sigue en pie y que ingresaría al Congreso esta semana. Y hubo una reunión de tributaristas donde los especialistas en impuestos de las mayores empresas rechazaron absolutamente la idea y le saltaron al cuello. Perdón, el invierno ya está llegando. Al cierre de esta edición del cohete digital y del cohete radio, en el Congreso no había noticia del proyecto. Decía, a pesar de que Alberto dijo que sí, que esta semana iba, no fue. Bueno, y al mismo tiempo Alberto reabrió la discusión sobre las retenciones a la exportación de cereales y oleaginosas. ¿Por qué? Porque los precios internacionales son los más altos de la historia. Es decir, hay conciencia de las necesidades, hay conciencia de los derechos, hay conciencia de las obligaciones y hay conciencia de los costos, por decirlo en los términos de Rosenkranz. Ahora, lo que falta es tomar una decisión y sostenerla. Como dijo Cristina en el acto por el centenario de YPF, usar la lapicera, con los que, como dijo ella, tienen que darle cosas al país. Y antes, en ese discurso, ella había recordado un tema que yo no tenía presente, y es que cuando el presidente Hipólito Yrigoyen planteó la creación de YPF en su segundo mandato presidencial, no, en el primero creo que fue, no, el primero, claro, lo planteó en el primero pero no lo logró en el primero. La oposición conservadora no se lo votaba en el Congreso, y entonces Yrigoyen decidió crearla por decreto. Usó la lapicera. Bueno, esa frase es transparente, digo, Cristina, sin nombrar las retenciones, hizo un mensaje sobre eso y ahí planteó lo de la lapicera.
Y ahí, bueno, mencionó a Techin, que pide dólares al cambio oficial para comprar la chapa a una empresa propia en Brasil. Algo de lo que habíamos hablado acá el domingo pasado. Sí, ahí cuando Cristina dijo eso, saltó Manuela y me escribió inmediatamente. Quiero decir que me sentí súper pesada escribiéndole un WhatsApp a Horacio en ese momento. No, estuvo muy bien. Pero es que era exacto, dije, Claro, ¿no? qué bien esta sintonía, ¿no? Donde lo que se viene planteando desde un programa de radio tiene esa presencia tan clara en un discurso tan importante. Aparte que Cristina toma los elementos de la realidad donde están, y en definitiva ella y yo tomamos los elementos de la misma realidad, ¿no? Lo que es evidente que coincidimos en nuestra evaluación, y eso a mí me resulta muy grato coincidir con ella. Bueno, ahí Culfas puso la carota y dijo que el gobierno no se sienta como amigo con ningún empresario, que lo que hace es mantener reuniones para buscar que inviertan. Hasta ahí, un debate legítimo. Ella dice, no hay que no sentarse, como amigos, dijo. no hay que sentarse como amigos, y él dice, no nos sentamos como amigos. Es legítimo debatir eso. Pero, además, del Ministerio de Culfas salió la puñalada de los de récord. Y nada menos que en Infoemba, es decir, el órgano, el vocero de los intereses del capitalismo transnacional, desde una fuente tan anónima como un sector del gobierno, así fue identificada, acusaron a funcionarios cristinistas de armar el pliego de licitación del gasoducto Kirchner a la medida de Techin. Bueno, y ahí hay una serie de disquisiciones técnicas, si los caños eran de un espesor o de otros, y lo que dice Culfas es que la licitación estuvo armada a la medida de Techin porque solo Techin produce esos caños. Lo cual, esa chapa, ¿no? Acá ha habido mucha confusión sobre qué es lo que se importa. Lo que se importa es la chapa que Techin produce en una planta propia en Brasil, y con esa chapa aquí se hacen los tubos. Techin hace los tubos. Ahora, en Arsa, que es donde están los funcionarios de Cristina a quienes Culfas acusa, contestó una serie de especificaciones técnicas. Hay normas internacionales que dicen cómo tienen que ser la chapa y los caños, pero dice que como vieron que efectivamente no había otro proveedor que Techin, cosa que consultaron previamente con la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero, y le dijeron, no, el único que puede hacer eso es Techin. Y entonces decidieron que la licitación fuera internacional, no nacional, para que pudieran participar también empresas extranjeras. Y para eso hicieron consultas con 6 empresas. Pero bueno, finalmente la única que presentó oferta fue Techin. Bueno, ahí pasó, digamos, el gobierno hubo rápidamente una conmoción con esta cosa. Y Cristina puso un tuit donde dijo que era muy injusto y doloroso. Penoso, ¿no? Doloroso, dice. Ya la última También palabra. las dos cosas. Dice doloroso en el primer párrafo y penoso en el último. Que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno, del Frente de Todos, y lo peor de todo, sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Y dice, con errores y aciertos, yo siempre hablé y actué de frente. El invierno ha llegado. Y ahí ella reproduce el comunicado de NARSA donde refuta las afirmaciones de Culfas. Ahora, esto fue una conmoción en el gobierno porque
hubo gente que entendió rápidamente que esto era una cosa de una gravedad enorme, y la vocera, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, se comunicó con la gente de prensa de Cristina y les contó que ella había estado en total desacuerdo y que lo había discutido con Culfas, que se había opuesto a ella, lo cual te muestra, digamos, el grado de conflicto interno que tiene, digamos, el gabinete de Alberto, ¿no? Sí, en ese caso no se puede pensar que haya sido una torpeza, porque si hubo una discusión previa, ¿no? No dice que haya sido previa. No dijo que haya sido previa. No, porque el mensaje de Gabriela para Hernán Reibel fue: esperemos que no escale. Lo cual, es un pedido prácticamente. ¿Cómo no va a escalar? Claro, es un ruego. Claro, ¿cómo no va a escalar? Sí. Y ahí, digamos, rápidamente, Alberto mismo puso un tuit que decía: comparto la respuesta de NARSA a una publicación, y ahí todavía dice fundada en un supuesto off salido de funcionarios del gobierno, y toma cierta distancia, no da por seguro de que sea así, pero bueno, confío en la integridad moral, en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del gasoducto. Y casi simultáneamente, un ratito después, puso otra declaración donde dice: es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro, así siempre lo he expresado públicamente. No avalo estos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad. Está muy bien, eso que dijo está muy bien. Ahí Culfas entendió, ofreció la renuncia, Alberto dijo sí. Ahora, bueno, yo cuando hablé de lo de Rosengan dije que él mencionó palabras que se atribuyen a Evita. ¿Por qué? Porque yo no encontré ninguna fuente documental que confirme que Evita alguna vez haya dicho eso. Hay una edición de discursos de Evita entre 1946 y 1952 que dirigió su sobrina nieta Cristina Álvarez Rodríguez y publicó el Congreso de la Nación al cumplirse 60 años de su muerte, bajo la presidencia de Cristina, que no incluye, en ningún lugar está esa frase. Yo leí todo eso y no está. Digo, como cuatro ojos ven más que dos, y sobre todo si los dos adicionales son los de Héctor Recalde. Lo consulté, porque Héctor conoce como pocos la historia del peronismo, y sobre todo en temas como estos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, que es su especialidad. Y le dije: ¿vos sabés dónde y cuándo Evita dijo que donde hay una necesidad surge un derecho? Tardó 24 horas en contestarme y me dijo: mira, me tomé un día porque estuve haciendo una búsqueda y no la encontré. Lo que sí hay en esa selección del Congreso es un párrafo sobre el liberalismo que es muy pertinente. Y ese párrafo, en un discurso de 1949, dice: la injusticia social fue la consecuencia inmediata de ese Estado que dice apoyarse en la libertad, porque cada cual es libre para apropiarse del esfuerzo ajeno, y las masas tienen la triste libertad de morirse de hambre, de miseria y de desolación. El capitalismo, que se fortaleció hasta lo infinito con el concepto liberal de una libertad que cada día tenía más características de libertinaje, vivió ajeno a la distribución humana de la riqueza. Bueno, han pasado 73 años y un aspirante a la presidencia postula el libre tráfico de órganos humanos para trasplantes, que considera un mercado como cualquier otro. Es decir, los que aquí llaman liberales o libertarios atrasan no menos de 2 siglos y defienden un modelo de sociedad que ya denunciaba Dickens en Inglaterra. Ahora, esa frase, la haya pronunciado o no Eva Perón,
es un valioso mito popular argentino, y el movimiento popular recuerda esa frase e intenta ejercer ese derecho allí donde hay una necesidad, y eso, digamos, tiene una validez histórica irrefutable a lo largo de la peripecia humana en el planeta. Digo, ¿cómo surgen los derechos? A partir de una necesidad. Digo, lo primero que hay es una necesidad. Después las luchas políticas y sociales y después la legislación consagran ese derecho. Esta es la historia de la humanidad, no de la Argentina. Hay una cita de Alberto sobre la frase en un aniversario de Evita hace 12 años citó la frase sobre las necesidades y los derechos, con una foto de Evita, pero tampoco dice, digamos, cuándo la dijo, ¿no? Y en realidad hay quienes piensan que la frase está inspirada en Los Miserables de Víctor Hugo, que es una novela de 1863, cuyo protagonista, Jean Valjean, es condenado a 19 años de cárcel por robar un pan para que no se mueran de hambre sus sobrinos, que tenía como 8 hijos su hermana. Y ahí Valjean se pregunta en la novela si ante todo no era una cosa grave que él, trabajador, careciese de trabajo, que él, diligente, careciese de pan. Si en segundo lugar, cometida y confesada la falta que él no niega y admite que está mal, el castigo no había sido feroz y excesivo, si no había más abuso por parte de la ley en la pena que por parte del culpable en el delito, si no había un exceso de peso en uno de los platillos de la balanza, el de la expiación, si el exceso de castigo no borraba el delito y no llegaba a este resultado, invertir la situación, reemplazar la culpabilidad del delincuente por la culpabilidad de la represión, hacer del culpable la víctima y del deudor el acreedor, y poner definitivamente el derecho de parte del mismo que lo había violado. Una frase extraordinaria, extraordinaria de Víctor Hugo. Coetáneo de Dickens, digo, por eso. Coetáneo de Dickens, digo, ya que habías mencionado a Dickens. Es un poco posterior, ¿no? Un poco posterior. Bueno, en realidad lo de Rosencrantz a mí no me llama la atención, salvo la oportunidad que eligió, porque la verdad que ya en otros trabajos previos él había dicho cosas similares, equivalentes. Por ejemplo, hay un artículo que se llama Advertencias a un internacionalista, donde él dijo que gran parte de los derechos económicos y sociales, como salud, vivienda y educación, no son exigibles ante los tribunales, porque los jueces no tienen equipamiento institucional ni están preparados para decidir este tipo de casos. Y lo notable es que después de decir que no son exigibles en los tribunales, dice que para defender esos derechos tampoco es admisible el ejercicio de la protesta si incluye un corte de calle o ruta. Tremendo. Hay otro artículo de Rosencrantz que se titula nada menos que La pobreza, la ley y la Constitución, y que los encontrás, digamos, todos estos trabajos están en la página del cohete. Hay un link y los podés leer completos si sos masoquista. Yo creo que no creo que tengamos un porcentaje de masoquistas entre los lectores menor al del promedio de la sociedad. Creo, me imagino. Habría que donde hay una necesidad. Bueno, en ese artículo sobre la pobreza, la ley y la Constitución, Rosencrantz dijo que piquetear una ruta o autopista es un delito y la pobreza no es relevante y no puede ser usada como razón para explicar y justificar la violación de los derechos, consecuencia de la regulación del derecho privado. A su juicio,
la posibilidad de que los tribunales realicen decisiones que determinen grandes transferencias de riqueza terminará socavando el poder de los tribunales. Sobre todo el poder económico de los tribunales. Sí, es decir, las transferencias de riqueza tienen que hacerse de hecho en la relación de fuerza entre el capital y el trabajo, y la justicia tiene que mirar pasivamente sin decir nada al respecto, aunque haya gente que se muera de hambre y otros a los que les salga dinero por las orejas. Digo, para traducir un poco, digo, está bastante claro, ¿no? Pero siempre hay un riesgo de que esto suene demasiado en judicialés. Lo que el vicepresidente de la Corte Suprema dice es que la guita es la que hay, y lo que determina quién tiene la guita son las famosas leyes del mercado, y que ahí no, pero es una falacia, porque claro que es una falacia, porque la premisa básica es falsa, que la guita es la que hay. No, la guita es la que se puede conseguir mediante legislación, la guita que tenga el Estado, claro, quiero decir. Bueno. Lo que pasa es que la tienen él se opone a las transferencias de riqueza. Ahora, cuando Macri lo propuso como delegado del Poder Ejecutivo en comisión en la Corte Suprema, desde el CELS impugnamos su candidatura, porque sostuvimos que Rosengan desdeña los criterios de exigibilidad e interpretación de derechos económicos, sociales y culturales que, sobre todo después de la reforma constitucional de 1994, fueron desarrollados por tribunales nacionales y por los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Fueron incluidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1966 y que entró en vigor al alcanzarse el número de ratificaciones necesario en enero del 76. También están en el Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 y en su protocolo adicional de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales de 1988. Incluso hay fallos de la propia Corte Suprema antes de que Rosengan lo integrara, pero la Corte es una a lo largo de la historia, ¿no? Que se refirió a uno de estos pactos en un fallo de 2012, en el cual ordenó al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por entonces estaba a cargo de Macri, que garantizara a una madre y a su hijo discapacitado un alojamiento con condiciones edilicias adecuadas y su inclusión en algún programa de vivienda para la solución permanente de la excepcional necesidad planteada por la cual dormían en la calle. ¿Quién era la ministra de Desarrollo Social que les negaba esa vivienda? Tatán, tatán. A ver. El hada buena, María Eugenia Vidal, quien argumentó contra ese derecho en una audiencia pública de la Corte en septiembre del año 2011. Bueno, la Corte sostuvo en ese fallo que la Constitución asume el carácter de una norma jurídica y en cuanto reconoce derechos lo hace para que resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando se encuentra en debate un derecho humano fundamental. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales impone obligaciones a los Estados de modo de evitar que sus previsiones se transformen en meras expresiones de deseo. Y para eso establece el pacto que los Estados parte que firmaron esa convención se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Es muy claro, ¿no? Y hay otro fallo todavía de noviembre del año 15, en los últimos días de la presidencia de Cristina, donde la Corte se refirió al principio de progresividad o no regresividad que
no solo, dice, es un principio arquitectónico del derecho internacional de los derechos humanos, sino también una regla que emerge de nuestro propio texto constitucional en la materia. Y ese fallo menciona el artículo 14 bis de la Constitución y cita a Ricardo Lavalle. Ricardo Lavalle fue una de las figuras importantes del radicalismo en la década del 80, llegó a ser vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. No, del 80 no, en los 60, durante el gobierno de Ilia, era Anselmo Marini el gobernador y Ricardo Lavalle era el vicegobernador. Pero años antes, en la Convención Reformadora de 1957, él dijo, y esto es lo que cita la Corte Suprema, comillas, que un gobierno que quisiera sustraerse al programa de reformas sociales iría contra la Constitución, que es garantía no solamente de que no se volverá atrás, sino que se irá hacia adelante. El principio de progresividad ha sido objeto de desarrollo, esto lo digo yo, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de la labor de un gran jurista brasileño que ha muerto la semana pasada, Antonio Cansado Trindade, que fue miembro del tribunal desde 1994 y lo presidió entre 1999 y 2004, una persona encantadora además. Y en nuestro país hay trabajos sobre el tema, sobre todo de Víctor Abramovich, que es el segundo de la Procuración actualmente, y Cristian Curtis. Estuvo muy bien el CELS en su momento, el Centro de Estudios Legales y Sociales, al objetar a Rosenkrantz, digo, porque hay una contradicción evidente, digo, ¿cómo podés poner en la Corte Suprema a un abogado que ha demostrado en infinidad de ocasiones que él considera que la Constitución, a la que debería ser el primero en defender, para él está a la izquierda de Karl Marx, ¿no? Digo, ¿a la izquierda de quién? Karl Marx. Ah, la pucha. Bueno, este sinceramiento de Rosenkrantz, ¿por qué me parece tan significativo? Porque todo esto que hemos hecho es una revisión teórica, doctrinaria. Ahora, pero estas cosas no son teóricas y doctrinarias solamente, tienen aplicación práctica directa. Y este sinceramiento de Rosenkrantz coincide con el sinceramiento de la primera línea de la rama PROCAS de la coalición cambiante, cuyos principales dirigentes compiten por ver quién muestra mayor dureza contra necesidades y derechos populares. Por ejemplo, Macri data los problemas del país a los orígenes del peronismo y postula. Y fue ahora cuando estuvo en Brasil lo tiró un poco más atrás todavía porque le echó la culpa a Irigoyen. Claro, porque creó YPF. Claro. E incluso Rodríguez Larreta sostiene que para ganar la presidencia basta con el 50% de los votos, pero para gobernar se necesita un 70% de adhesión. Pero sin embargo él dijo en esa reunión en el Hotel Yao Yao ante las grandes patronales que el próximo presidente no va a tener 100 días sino 100 horas para dar señales claras y contundentes que muestren cuál va a ser su impronta y el rumbo del país. Bueno, por si alguien tuviera duda de cuál era ese impronta y ese rumbo, reveló que quienes trabajan en el programa son Carlos Melconian, Luciano Laspina, Ricardo López Murphy, Martín Lustó y Martín Tetas. Melconian, que fue contratado por la Fundación Mediterránea, dijo que ese programa debería incluir un shock inicial, reforma previsional, relaciones laborales, reforma administrativa del Estado, coparticipación, reglas fiscales estructurales y endeudamiento. Bueno, en este contexto es que Rosenkrantz dice lo que dijo. Ahora, el Poder Judicial, del cual Rosenkrantz es una de las cabezas, es un reducto en el que la rama PROCAS y las principales figuras del anterior gobierno
han encontrado protección, al mismo tiempo que no cesa el hostigamiento contra Cristina y el kirchnerismo. Bueno, esta semana un juez en lo penal económico, se llama Diego Amarante, que antes fue fiscal, sobreseyó a los hermanos Gianfranco y Mariano Macri en la causa por haber presentado como propios en el blanqueo de capitales de 2016 activos en Suiza y en Panamá por más de 6 millones de dólares que estaban a nombre de la empresa BF Corporation, cuyo titular era su padre, Franco Macri. Bueno, si vos lees la prensa comercial, este fallo terminó toda investigación sobre la familia y la plata negra fugada del país, pero afortunadamente no es así. El domingo pasado en este lugar también hablaste de una causa que se abre, en todo caso, no que se cierre. Claro. Recordemos algunos datos elementales. La ley de blanqueo negaba el beneficio a progenitores, cónyuges y descendientes de una serie de funcionarios públicos, pero no a los hermanos. Es decir, en el debate legislativo, el Frente para la Victoria, cuyo expositor fue Axel Kicillof, planteó que tenía que incluir también a los hermanos. Ahora, esto no fue aceptado. Y esto fue el origen de la inquina entre Macri y Sergio Massa, porque Macri le pidió a Massa que incluyera también a los padres y a las madres. Ahora, la defensa de Gianfranco en esa causa sostuvo que Franco Macri había adelantado la herencia a sus hijos en 2012, cuando no había ninguna noticia sobre una ley de blanqueo, y lo avaló presentando informe de inteligencia, qué bárbaro, y documentación bancaria recibida de Alemania, donde estaba la cuenta desde la que se transfirieron fondos a Suiza. Amarante logró cerrar la causa respecto de papá Macri, porque dice que ese dinero él ya lo había cedido a los hijos años antes. Pero sigue abierta la investigación sobre mamá Blanco Villegas. Y lo dice, el fallo lo dice con todas las letras, que no tiene una cosa que ver con la otra. Esa causa de Blanco Villegas se refiere a un fideicomiso del que ella es beneficiaria a través de una serie de cajas chinas. Es el famoso método del lavado, consiste en eso, en perder el rastro. Una empresa que es controlada por otra, que es socia de una tercera, que a su vez tiene acciones en una cuarta, que a su vez compró la mitad del paquete de la primera, y finalmente... Sí, es tan complejo ese organigrama que uno se pierde respecto de dónde viene ese capital, claro. ¿Se acuerdan de La Dama de Shanghái? Los espejos, sí. Maravillosa peli de Orson Welles, con su pareja de entonces, Rita Hayworth, a la cual le tiñó el pelo de rubia para esa película. Bueno, ahí es eso, hay un juego de espejos en el cual dispara para matarla y nunca y solo sabe. Rompe cristales. Claro, solo rompe los vidrios porque no sabe dónde está la verdadera persona, ¿no? Este es el mismo sistema, ¿no? Bueno, la FIP emitió 3 órdenes de información distintas. Una sobre las declaraciones, 2 en realidad, sobre las declaraciones juradas de Gianfranco y de Mariano Macri, ambas iniciadas el 21 de mayo del año 21, y otra sobre la información financiera sobre Alicia Blanco Villegas, que se recibió del exterior por un acuerdo multilateral con países de la OCDE mediante una orden de información del 9 de septiembre del 21. Bueno, esta información la tenía el gobierno de Macri y la cajoneó. Y de esa información surge la falta de declaración. Si el Principado de Liechtenstein informa que hay
una cuenta a nombre de financiera Quiniel Trust por $25 millones, de la cual la beneficiaria es Alicia Blanco Villegas. Y ella no podía presentar el blanqueo porque era la madre del presidente. En su lugar lo hizo Gianfranco, como si esos activos fueran de él. Ahí Gianfranco, Mariano y Mauricio Macri figuran como segundos beneficiarios por el 70% de los fondos, pero solo a la muerte de Alicia Blanco Villegas, y el resto se repartiría entre los nietos. Gianfranco sí podía blanquear, la ley lo permitió, pero activos propios, no activos de la mamá. Bueno, ahora Amarante dice, el juez, que no hay punto de conexión entre los bienes exteriorizados por Alicia Blanco Villegas y los activos depositados en la cuenta de BF Corporation, que es la de Franco Macri, que es lo que él investiga. Ahora, como los elementos reunidos en esa causa sobre Blanco Villegas no tienen que ver justamente con lo de Franco Macri, esa información la desglosa y se la envía a otro juzgado donde el juez Ariel Lijo tiene la causa Macri, Mauricio y otros sobre incumplimiento de los deberes de funcionario público contra la madre y los hermanos por lavado de activos y evasión tributaria agravada. Es decir, sintetizando este laberinto de espejos y cajas chinas, el sobreseimiento en la causa paterna no paraliza la investigación en el expediente materno. Hay una discusión menor, y es si esta matufia tiene que hacer caer solo los $25 millones de mamá Blanco Villegas que blanqueó el hermano Gianfranco, o el total de los 35 que blanqueó Gianfranco. Esa es la discusión que queda pendiente, pero que me parece que es realmente menor. Bueno, el tema de la justicia ha estado muy caliente durante toda la semana. Alberto, el jueves, que yo digo el jueves hoy, y vos pensás hoy es domingo. Parece hace 3 meses. El jueves parece. Esto es lo maravilloso de nuestro país, ¿no? Un ritmo de vértigo tienen las cosas. Bueno, Alberto, hace 3 años, el jueves, recibió a los gobernadores o vices de todas las provincias gobernadas por el oficialismo, salvo Córdoba y Santa Fe, que juegan a la diferenciación, porque esos gobernadores, que cada vez con mayor regularidad se reúnen en el Consejo Federal de Inversiones, a pesar de que el presidente les había pedido que no lo hicieran, y se reúnen igual. Y la semana pasada los gobernadores habían acordado propiciar una reforma de la Corte Suprema que pasaría a tener 25 miembros, uno por distrito. Ahí tuvieron en esa propuesta un rol destacado varios gobernadores, el chaqueño Coqui Capitanich, el santiagueño Gerardo Zamora, Gildin Frank y Axel Kicillof. Lo que pasa es que esos gobernadores decidieron tomar la iniciativa, dada la indefinición del Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que nadie entiende mejor que los gobernadores las consecuencias que tendría el regreso al poder del demoledor revanchismo cambiante, con una Corte Suprema decidida a usurpar atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo en defensa de las grandes patronales con las que tienen negocios y amistades. Bueno, enterado de esta novedad, porque los gobernadores no la ocultaron, y se publicó en todos lados, que habían tenido esa reunión y habían decidido propiciar esto, Alberto los convocó a la Casa Rosada y los sorprendió afirmando que él había redactado el proyecto de ampliación, con el auxilio del secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y de la secretaria legal y técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. Y agregó que lo había hecho en consulta con Cristina. Bueno, Kicillof y Capitanich habían hablado con Cristina sobre el proyecto de los gobernadores,
Pero no porque el proyecto fuera de Cristina, sino porque le informaron lo que estaban haciendo. Resolvieron no discutir esa afirmación presidencial. Les pareció un tema totalmente secundario quién había sido, e informaron que volverían a reunirse al día siguiente, el viernes, es decir, hace 2 años, en el Consejo Federal de Inversiones, para revisar la letra del texto y tratar de compatibilizarlo con el regalo que venían de recibir. Bueno, por ejemplo, el proyecto de Alberto divide la Corte Suprema en salas y los gobernadores no están de acuerdo, porque eso podría justificar un pedido de inconstitucionalidad que esta Corte acogería con entusiasmo. Bueno, en el cohete tenés la declaración completa de los gobernadores y, por supuesto, la segunda alianza en todas sus partes, la coalición cívica libertadora, la rama Procas y el UCRismo, gritaron que no van a dar los votos para un proyecto que según ellos acabaría con la independencia judicial. Ahora, el tema es que para sancionar la ley basta con una mayoría absoluta de ambas cámaras, que es difícil pero no imposible de obtener, sobre todo cuando después hay cargos de sobra para negociar con correntinos, mendocinos y jujeños, que son las 3 provincias gobernadas por el UCRismo. Y bueno, los radicales durante las presidencias de Alfonsín y Menem ejercitaron abusivamente esas habilidades de negociación, de modo que ahora, tal vez por eso, porque se sabe que hay un eje con los radicales posible, el que salió con más dureza a cuestionar el proyecto de los gobernadores fue Roberto Labaña. Es importante saber que Labaña considera que Techín, que es una transnacional ítalo-luxemburguesa, es parte de la burguesía nacional. Según Labaña, provincializar la justicia, como le llama a este proyecto, abre la puerta a un mercado de favores y contraprestaciones y al juego de votaciones basadas en la política. Bueno, para terminar, como dicen los ingleses, por último pero no menor, last but not least, que suena en inglés suena muy lindo porque last y least son palabras muy parecidas. La justicia de Milán absolvió a Paolo Gianfelice Roca y a su primo Roberto Bonatti en una causa por el pago de sobornos para proveer tubos a Petrobras en Brasil. Y el tribunal milanés aclaró que no los absuelve porque fueran inocentes, cosa que no saben, no se pronuncian, sino porque no corresponde juzgarlos en Milán. Ahora, una semana después, es decir, el viernes hace un año, la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, por la misma causa de los tubos para Petrobras, le impuso a Techín una multa de $78 millones, dejando constancia que Techín ni niega ni admite haber pagado los sobornos. Mirá qué bordado más sutil, ¿no? Bueno, así se hace cuando la justicia no ha sido provincializada y los organismos de control se rigen por valores y no por favores.